Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Universidad de Cádiz que me haya invitado a impartir esta conferencia, porque para mí es un honor estar aquí, que es la universidad donde me licencié en Derecho. Aunque después de licenciarme empecé una trayectoria como cineasta que comenzó en el año 87, 1987. He querido titular esta conferencia como el medio cinematográfico como ventana al conocimiento, porque es hacia donde yo he llevado mi trabajo, casi desde el principio. ¿Por qué el cine? El cine yo lo concibo como un medio de comunicación, un medio de expresión y un medio que se elige, pero yo no lo busqué. Tenía cierta inclinación hacia el arte y habilidades artísticas, pero este mundo se me quedaba muy lejos. Yo vivía en Jerez y conocí el cine desde dentro por extrañas o por particulares acontecimientos o circunstancias, porque ocurrió que me vi involucrada en el rodaje de una película, una producción además grande, importante, que tuvo mucha repercusión internacional y que de alguna forma fui artífice de que este productor, director, viniera a rodar aquí a nuestra tierra. Entonces me invitaron y me involucré. Se podría decir que el medio vino a mí, más que yo al medio, pero sí que la elección fue mía y cambió mi rumbo. Fue una elección inconsciente, porque no sabía la repercusión o lo difícil y las consecuencias que iba a tener, pero sí que me dejé llevar por mi instinto, ¿no? De que creía que podía hacerlo. Entonces, un poco osadía, supongo que debido también a mi juventud, pero eso es como ocurrió. Desde entonces he asumido con aplomo esta decisión, pero no debo dejar de añadir que para un cineasta que ha terminado, como yo, abarcando las funciones principales en la producción de un largometraje, porque soy productora, directora, guionista y actriz. Entonces, el riesgo es muy grande, muy, muy grande. O sea, ya de alguna manera tu vida deja de ser parecida a cualquier otro trabajo. Es algo muy, muy, muy absorbente y muy complicado. Pero claro, desde el principio sí que tenía una necesidad de comunicar, de poder expresar el valor, el sentido de las cosas, y me centraba más en lo que sirve, en lo que importa, y en utilizar este medio como ventana al conocimiento, ¿no? Por eso he querido titular mi ponencia así. Porque yo el cine que hago es muy personal, inevitablemente tengo que hablar de mi propia experiencia para poder comunicaros lo que quiero, ¿no? El proceso de una producción empieza con una idea que te surge en cualquier sitio y en el momento menos esperado, pero empieza de alguna manera a absorberte mucho y a tenerla muy presente, muy continuo, y empiezas a ver que ahí hay una historia, ¿no? Luego ya, cuando ya te centras, empiezas a documentarte, a investigar, a hablar, es cuando ya empiezas a percibir el conflicto, los personajes, que terminará siendo una sinopsis y que esa sinopsis te llevará a desarrollar un tratamiento y a ponerle diálogos a esas personas, ¿no? A esos personajes. Y todo eso es lo que termina siendo un guión, ¿no?
pero algo que parece aparentemente sencillo, porque es ponerte a escribir y escribir y escribir y reescribir y involucrarte 100% en un proceso que te llevará 3, 6 meses o un año de tu vida o mucho más. Pero la técnica se puede aprender y de hecho se aprende, ¿no? Hay escuelas y si no, pues tú mismo lo puedes hacer escribiendo, escribiendo y escribiendo. Pero el contenido no, el contenido, el subtexto, el mensaje, eso no se aprende. Eso o está o no está. Y ahí es donde quiero centrar de lo que quiero hablaros. Porque el guión, que es el material sin vida, que hay que darle luego vida, que será la película, el rodaje y la dirección y todo lo que viene después, el guión es necesario, tremendamente necesario, sobre todo para comunicar al equipo, a la gente con la que vas a trabajar, qué es lo que hay que hacer, cómo y de qué manera. Entonces es un lenguaje muy frío, no es narrativa, es muy preciso, porque cada palabra que pones vale dinero, o sea, todo lo que está ahí escrito tiene un coste, y luego, sobre todo y principalmente, es el material con que ese equipo técnico y artístico va a trabajar. Y el cine, al fin y al cabo, es un trabajo de muchas personas, muchas, y cada una tiene un papel, todos igualmente importantes. Entonces, eso tiene que estar muy pensado, principalmente por lo que cuesta a nivel financiero, y luego porque las personas que tienen que llevar a cabo esa idea, esa historia que ha terminado siendo una historia, tienen que tenerlo muy claro, porque cualquier cosa que falle, cualquier dato que no esté, puede derivarte la película hacia otro lado, ¿no? Es de una precisión impresionante la que hay que tener, y eso se adquiere con la experiencia. Eso tienes que hacerlo, equivocarte, volver a hacerlo, pero esta idea que luego terminará siendo una película necesita de ese cúmulo de sensibilidades y de experiencias de mucha gente. Entonces, es fundamental la propia experiencia del que lleva las riendas del asunto, ¿no? que al fin y al cabo es el director. El guión, la acción dramática, los tiempos, la unidad, la estructura, la forma de contarlo, el ritmo, todo te lo da la experiencia. Pero para deseleccionar todo y cada uno de estos pasos a seguir tiene que haber un trabajo previo, y este es el que tiene que ver con la propia vida del director, que al fin y al cabo es el que lleva las riendas, y más en mi caso, que soy también la que escribe la historia. O sea, el cine o el cine que yo hago tiene que ver con esa propia búsqueda del sentido de las cosas, como he dicho antes al principio. Y eso se va a convertir en conocimiento, pero conocimiento de la propia vida, ya no un conocimiento intelectual, mental, sino de conocimiento del ser humano, ¿no? Del sentido de las cosas. Pero para llegar ahí, el que escribe, en este caso la que escribe y la que luego va a dirigir, hay siempre trozos de tu propia vida, de uno mismo, de mis vivencias, de mis anhelos, de mis errores, de mi carácter. Es lo que va formando esa visión personal y esa mirada y esa necesidad de materializarlo en una película. Si se une los dones intrínsecos que tiene cada persona,
es lo que te va a llevar a la lección de cómo contarlo, de cómo hacerlo. Es lo que le da la personalidad a la producción, es lo que involucra al resto de personas que necesitas para contar esa historia a que se impliquen dando lo mejor de sí mismos. Una vez que ya tienes desarrollado el guión, o sea, ya está escrito, ya está terminado, es cuando realmente empieza la búsqueda. Y eso ya es una búsqueda existencial, ya es cuando quieres entender y buscas. Porque, como he dicho anteriormente, el guión es un material muy frío. Y contar trascendencia o contar cosas importantes a través de una película es todo lo contrario. No puedes hacerlo desde la frialdad, tienes que hacerlo desde la pura emoción e implicación visceral con lo que tú representas. Entonces, claro, ahí la búsqueda, el conocimiento, la búsqueda que te va a llevar al conocimiento también se elige. O sea, el conocimiento se elige. El querer entender te lleva a la necesidad de discernir. Y no se trata de conocer por puro desarrollo intelectual, sino de elegir qué quieres conocer y para qué. Se trata de escribir sobre lo que conoces y lo que has experimentado, tus fracasos, tus errores, tus anhelos, tus esperanzas, para acercarte a algo que sea verdadero, que sea auténtico. Y la actitud y la utilidad que se le da a esto es lo que hace la diferencia, es lo que se queda en la película, porque la película lo graba, o sea, el material fílmico graba todo eso, o sea, rueda, se queda ahí plasmado, sin tú saber cómo ni por qué, pero eso está ahí. Y eso es lo que luego le va a llegar no al espectador, sino a todos los que hacen la película. O sea, primero nosotros, los que estamos ahí implicados 100%, dando lo mejor de nosotros, y luego eso llegará al espectador, y de eso se trata, de compartirlo. Pero hay que dejar que ocurra, hay que dejar que se recree, que la realidad se recree por sí misma, con sencillez, y eso es muy complejo, porque hay que armonizar todo eso, o sea, vivir con el conflicto diario que es el rodaje de una película, que es resolver problemas y problemas y más problemas, todos los días, en todo momento, pero no perder nunca el rumbo, o sea, que la sencillez que necesitas, porque es donde está lo verdadero y lo auténtico, te lleva hacia allí el no perder el principio, el rumbo, o sea, la idea. Es que no sé, a ver cómo puedo explicar esto, porque es ese instinto, esa intuición o esa idea que te viene inicial, eso tiene que estar ahí presente todo el tiempo, o sea, no perderlo jamás, acercarte todo el tiempo a eso, o sea, tenerlo como timón, porque si eso se pierde ya harás una película, pero no lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces, bandearse con eso, rodeada de gente, resolviendo problemas, no cada segundo, pero cada muy poco tiempo, todos los días, es un milagro conseguirlo, ¿no? Pero bueno, hay que ir por ahí. Retomando un poco el hilo, en esa búsqueda, que no se trata solo de una búsqueda intelectual, sino de la propia camino a recorrer, donde hay una implicación de todo tu ser, llegas al momento de la dirección, que es donde realmente hay que compartir y donde hay que explicar, especificar y transmitirle a cada una de las personas que están ahí, que tienen su papel, qué es lo que tienen que hacer y cómo.
Bueno, el cómo lo saben, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que hagan? ¿Qué es lo que tú pretendes conseguir? O sea, que lo entiendan muy bien. Y ahí ya entra, pues eso, desde la elección de los actores, cuáles son los mejores para esos roles que has desarrollado, la puesta en escena, elegir los técnicos que tengas un entendimiento con ellos, que eso también es tremendamente difícil, y que luego la fotografía, los decorados, el vestuario, el sonido, todo eso esté en función de la historia. Y cómo unir personalidades hacia un mismo fin, la dificultad y el beneficio de trabajar en equipo, yo solo concibo una manera de hacerlo, que es desde la más profunda humildad, porque desde ahí creo que ese lenguaje lo entiende todo el mundo, y creas un ambiente que necesitas para que la gente dé lo mejor de sí, y todo eso, que es tremendamente difícil porque tiene que haber una voz ahí por encima de todos marcando. Bueno, se supone que el ayudante de dirección lo tienes para eso, pero si el director no se le ve con seguridad de lo que quiere, es muy fácil perderse. Y en la dirección, la sencillez de lo cotidiano, el querer, el conocimiento del día a día, el mirar, el saber escuchar, el detenerte, el meditar, todo eso va implícito en la dirección de una película. Porque que todo se haga de la manera más natural posible, sin que el esfuerzo se note, es lo que hay que perseguir, ¿no? Está muy bien esto de hablar de la parte creativa, del guión, de la dirección, del rodaje, ¿no? Del rodaje, que siempre es tan enriquecedor y tan intenso. Está muy bien, pero nada de esto sería posible sin la financiación. Sin medios, nada es posible, y estos cuestan dinero. Encontrar personas que crean o quieran creer en el proyecto es una ardua tarea que te puede llevar, pues, incontable tiempo, esfuerzos y muchísima paciencia, porque conseguir persuadir a los que tienen el dinero para llevar a buen fin la historia, y sobre todo cuando se trata de algo esencial para mí, en este caso, para la persona que ha escrito esa historia, y que la está produciendo, o que la quiere producir, lo complica mucho más, porque el transmitir conocimientos y dar respuestas, hay poca gente con esa capacidad de riesgo, ¿no? De decir, sí, esto hay que hacerlo, vamos adelante, toma y hazlo lo mejor que puedas. Eso es muy difícil, es casi un milagro. ¿Y qué hay que hacer para que se produzca este milagro? Pues no perder de vista al principio lo que lleva a alguien a emprender esta labor, y el transmitírselo al equipo para que den lo mejor de sí mismos. Es algo que parece sencillo, pero como dije al principio, pero no lo es. No es nada sencillo. Y en el camino, ¿qué ocurre? Pues que vas construyendo un lenguaje personal, reflexivo, porque todo esto no dejas de construir, o sea, sigues construyendo un lenguaje, sigues tu instinto y llegas a la postproducción, ¿no? Después del rodaje. Ahí que entra el montaje, la música, las mezclas, el momento donde se combina la imagen con todos los sonidos, donde se intenta equilibrar todo el trabajo, donde te llevas muchas sorpresas, muchísimas gratas y otras terribles, pero tiene solución
si no has perdido de vista lo que te llevó, la idea, el principio. Luego vendrá el marketing, que también forma parte de un lenguaje, del lenguaje que te has marcado desde el principio, porque ahí entra en cómo tienes que hacer llegar la historia a los demás, o sea, cómo quieres hacer llegar la historia a los demás para que vayan a verla, cómo plantear ese marketing, esa palabra tan extraña, sin perder el rumbo. Vuelta de nuevo al principio, qué te lleva a contar esta historia y no otra, y saber transmitirlo muy resumido. Fíjate, venimos de meses de trabajo, venimos de años de trabajo, y tienes que resumirlo todo muy poquito, algo que para la persona o las personas que lo han hecho es mucho, es mucho, han dejado su vida y parte de su alma. Entonces, durante un periodo muy, muy intenso y muy concentrado y de tiempo, y claro, y lo tienes que resumir y pero resumir en nada, en 3 frases. A veces te piden 3 frases o un eslogan. Y eso me parece durísimo, pero es así. Entonces tienes que hacerlo, porque si no, no se entera, nadie se entera, y la gente necesita etiquetar o clasificar cuando tú no sabes. O sea, no es que no sepas, es que ni siquiera te has planteado en clasificar tu historia. O sea, tú estás hablando de algo que es tremendamente importante, no solo para ti, sino para los demás, y no te planteas en meterlo en una clasificación de no, o sea, ya estás muy ocupado en poder transmitirlo lo más sencillamente posible sin trampas, sin manipulación, con una veracidad muy compleja de poner en escena y conseguida, y ahora tienes que ponerle un eslogan. Entonces, esa parte que es necesaria, porque estamos bombardeados por todo tipo de propuestas, para mí es lo más difícil. O sea, yo creo que puedo dedicarle mi tiempo, mi alma y mi ser a encontrar la verdad, pero ponerle un eslogan, eso ya me pierde. Pero bueno, es parte del trabajo y hay que hacerlo. Hay expertos también que lo hacen, o sea que siempre tienes gente a tu alrededor seleccionados para que hagan su trabajo, ¿no? Pero no termina nunca el proceso del trabajo en equipo, que es muy enriquecedor, como también he dicho, pero también es muy difícil. Es muy difícil el armonizar y el que todos tengamos un grado o una actitud humilde y honesta. Eso es un reto y muy necesario. Yo diría que imprescindible para llegar a buen fin. Porque lo que yo hago, como empecé diciendo, es un cine para la reflexión, no es un cine de acción. Sí, la acción es la emoción, son las decisiones que toman los personajes. Pero lo que la persona que va a ver estas películas se llevan algo a su casa, ¿no? Y se llevan algo para ellos, que es lo que yo, por lo menos mis propuestas son así, ¿no? O sea, yo hago un cine para reflexionar. Se corren riesgos
grandes y se paga un precio por hacer esto. Pero yo no concibo el cine de otra forma. O sea, yo no... Vamos, hay muchos géneros y la gente va al cine, cada uno tiene su propia razón de por qué elige una película y verla, ¿no? Pero a mí lo que me llevó al cine fue una búsqueda y lo que hago es compartir mis encuentros. Entonces, pago un precio, es algo que va implícito en la decisión y en los riesgos que se corren, pero no le encontraría sentido a esta profesión si no fuera así. Porque el conocimiento tiene límites. Hay que tener dominio propio para llegar a la verdad, no todo vale, no todo sirve. El compromiso con algo más grande que uno mismo es una realidad, para mí lo es algo que vivo todos los días de mi vida, y la trascendencia igualmente importante. Y lo que siempre he pretendido y pretendo es llegar de lo pequeño, llegar a lo grande, ¿no? de la sencillez a lo complejo. Y ese es el objetivo, ¿no? Y desde ahí compartir siempre pensando en los demás, con una gran vocación de servicio, y lo que hace la diferencia, lo que lleva a hacer un determinado cine u otro es eso, ¿no? ¿Para qué lo haces? ¿Para quién? ¿Por qué? Es lo primero que hay que preguntarse. Luego tomarás tus decisiones y tus elecciones, pero eso lo tienes que tener claro, porque si no te pierdes. Te pierdes. Y además eso condiciona la manera de trabajar y condiciona los resultados. Porque si no se pierde de vista el principio, o sea, la idea, nunca en todo este proceso tendrás resultados. Y siempre sorprenden, siempre sorprenden para bien. Y es muy complicado no perder el principio, porque entran tantas personalidades, tantos intereses, tantas voces, tantas dificultades que te van desviando o que intentan sin querer o queriendo, pero siempre ahí como buscando la fórmula que no existe, ¿no? Porque no existe una fórmula para contar mejor o peor una película. O sea, es algo que no creo que nadie pueda definir, ¿no? Algún trabajo con tantas personas y tan delicado, y en mi caso tan comprometido, no hay estudios que puedan definirlo realmente lo que es, ¿no? Yo he querido titular esta ponencia El medio cinematográfico como ventana al conocimiento, y tendría que añadir algo más, ¿no? Conocimiento del alma, porque ese es el poder que tiene el cine. El cine es muy poderoso, es un medio tremendamente influyente en los demás, consciente e inconscientemente. O sea, nada es inofensivo, o sea, cualquier tipo de película que hayas elegido, sea hasta de animación, hasta para niños,
Todo tiene un trasfondo, tiene un subtexto, tiene una impronta que tú te llevas. La imagen es tremendamente poderosa, pero yo creo que la palabra es más poderosa que la imagen. O sea, lo que se dice y cómo se dice, eso tiene un poder por encima de cualquier imagen, porque una imagen se va, pero la palabra se queda. O sea, una frase se queda, una imagen se te puede borrar. O sea, tardará más o menos, pues te borra, pero hay que tener mucha delicadeza también en esto, ¿no? Porque influye, o sea, aunque se termine borrando porque estamos bombardeados todo el tiempo de imágenes, pues va sustituyendo unas por otras, pero si hay algo que tiene un fin y un objetivo muy a conciencia, eso es difícil de borrar, ¿eh? Entonces, ese poder que tiene el cine, que creo que es el medio más poderoso en este aspecto, también llega a muchísima más gente, ¿no? La gente suele ver películas más que leer libros, que es algo que aconsejo necesariamente que leer, pero porque es muy importante. Pero ese poder que tiene el cine de sugestión y de influencia, hay que cuidarlo. Los que nos dedicamos a esto, lo tenemos que cuidar, o sea, tenemos que ser conscientes de eso. No hay nada inofensivo, todo tiene un reflejo o una impronta en la persona que lo ve y que lo oye. La gente vamos todos a ver una película para sentir algo, para que nos transmitan algo, para conocer algo, ¿no? Pretendemos compartir otras vidas, otras circunstancias, salir de uno mismo, pero inevitablemente volvemos a nosotros, porque es la única manera de entender. O sea, te cuenten lo que te cuenten, tú tienes que pasarlo por tu filtro para poder entenderlo. Entonces, al final es un feedback, o sea, te dan algo, tú lo recibes y reaccionas. Y lo que ves y oyes puede ser constructivo o destructivo, y tu reacción puede ser constructiva o destructiva, y eso es muy peligroso. Y hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo, por lo menos saberlo. Luego la elección es libre y cada uno seguirá eligiendo lo que cree que quiere para su vida, pero por lo menos la conciencia es importante tenerla en cuenta. Yo elegí dedicarme a este oficio porque creía y creo que es un poderoso medio realmente para hacer el bien, para ayudar, porque creo que puede ayudar. O sea, una película no cambia una vida, pero sí en un instante tú puedes cambiar cosas de ti. No vas a cambiar tu vida, pero sí te vas a llevar algo que te enriquece, o sea que es bueno. Por lo menos es como yo concibo esta profesión, ¿no? Esta profesión que tan dura, porque para conseguir esto que estoy hablando, hay que recorrer un camino durísimo y entregas tu propia vida. Pero bueno, las vidas son duras para todos. Cada uno dirá que la suya propia también es muy dura, y es así. Pero el querer, el conseguir compartir con otros algo tremendamente enriquecedor y necesario, y que esta ventana te dé esa opción, es el motivo por el que aquí estoy o aquí sigo, ¿no? y sin perder la esperanza. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que os haya sido de algún interés esta conferencia. Gracias.